Bueno, muy buenas tardes para todos nuevamente. Espero se encuentren muy bien, somos estudiantes. Les doy la bienvenida a nuestra cita número 2 de la tarea 3. Me confirman ya sea por audio o por chat, por favor, si me están escuchando bien y si logran ver mi pantalla. Sí, señora. Perfecto, muchas gracias. Bueno, chicos, esta sesión, con el permiso de ustedes, está siendo grabada para poder compartirla previamente en un video a través de los foros de la tarea y también por el correo interno. Bueno, voy a aumentar acá la presentación. Vamos a realizar nuestro encuentro sobre materia y reactividad, especialmente sobre los ejercicios 3 y 4. Quiero recordarles antes de dar inicio, pues que ustedes marquen la asistencia en el campus. Voy a mostrarles rápidamente el campus. Ustedes al ingresar encuentran sus cursos y en la parte de abajo van a encontrar un recuadro denominado Comunidades de Interacción y Participación Académica y Social. Van a buscar el nombre del CIPA, en este caso pues yo coloco mi nombre como tutora, los que son mis estudiantes, María Paula Marínez, y van a dar clic en confirmar asistencia. Si a alguno de ustedes no les aparece el CIPA, no hay problema, que de todas maneras acá dejamos registrado su ingreso. Bueno, entonces voy a volver acá a la presentación. Recordarles que en este CIPA nos encontramos reunidos estudiantes cuyos tutores son el profesor Ronald Andrés Otao, la profesora Jadile Gabriela León y quien les habla María Paula Marínez Nieva. Para el desarrollo de esta tarea número 3, las temáticas que se están abordando son las leyes de los gases ideales, las disoluciones y un punto muy importante sobre investigación y aplicación. En nuestro encuentro anterior ya se abordaron, permíteme, yo coloco acá el puntero, ya se abordaron ejercicios y se explicó todo lo correspondiente a las leyes de los gases, ley de Boyle y los gases ideales. Ya la mayoría de ustedes logró participar en el foro y se ha realizado la retroalimentación de estos ejercicios. Recordarles puntos muy importantes como la conversión de unidades, que allí muchos de ustedes pues se han olvidado este paso. Las presiones están en mercurio, y lo tienen que convertir a atmósfera. Entonces, por favor, recordar este paso. Vamos a hablar sobre disoluciones y vamos a abordar el ejercicio final, que es sobre investigación y aplicación. Acá vamos a tener muy presente el webinar que ya se desarrolló, en donde se habló sobre los procesos de fermentación. Entonces, chicos, les recuerdo que ya nos encontramos a pocos días de nuestro cierre. Ya muchos de ustedes han compartido los avances, se han retroalimentado. Entonces, por favor, vuelvan a ingresar a sus foros para poder realizar modificaciones a quienes se les han corregido y si no, pues la entrega de sus avances finales. ¿Qué son las soluciones químicas? Cuando nosotros hablamos de solución química, nos relacionamos con una mezcla homogénea. Ustedes son conscientes que existen dos tipos de mezcla. Tenemos las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas. Las mezclas homogéneas son las cuales nosotros solamente podemos observar una fase, ¿sí? No vemos la división de sus compuestos, de sus elementos. En la mezcla heterogénea, nosotros vamos a visualizar cómo estos compuestos se dividen. Por ejemplo, si yo mezclo aceite con agua, por más que realice una fuerza externa que agite, en ningún momento se van a unificar. Yo siempre voy a observar la capa del aceite y en la parte de abajo voy a observar el agua. No lo voy a unificar. Esas son las mezclas heterogéneas. En este caso vamos a estar hablando de las mezclas homogéneas. Este ejercicio es muy importante porque este se va a estar realizando en sus prácticas de laboratorio. Entonces, aquellos que ya han tenido la sesión 2 van a reconocer fácilmente cómo se está llevando a cabo este ejercicio, este proceso de soluciones en la parte experimental.
¿Listo? Este proceso, chicos, de soluciones no implican reacciones. ¿Qué quiere decir? Es una unificación a nivel molecular. Es simplemente con mezclar, por ejemplo, dos sustancias, dos compuestos, yo ya voy a poder obtener una mezcla. Entonces, no es necesario u obligatorio contar con una reacción química. Pero, ¿qué deben tener presente? Que en una mezcla química van a existir dos sustancias con distintos nombres. Yo sé que ustedes han escuchado de pronto, por allá se acuerden de su química en el colegio, ¿sí? Química de décimo, química de 11, sobre el soluto y sobre el solvente. Estas dos sustancias son los que unificados me van a otorgar una solución química. ¿Yo cómo hago para conocer cuál es una y cuál es otra? Entonces, el solvente es el que yo voy a tener en mayor cantidad. Es al cual yo voy a agregarle el soluto. Casi siempre, y se dice que el solvente universal viene siendo el agua, es el que se va a encontrar en mayor cantidad. Un ejemplo clásico que yo les coloco, entonces, por ejemplo, yo estoy en la cocina y digamos que yo quiera preparar un sancocho, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la base principal? El agua, al cual yo voy a ir agregándole cada uno de estos solutos, de estas materias primas, ¿sí? Que la papa, que el cilantro, que el pollo, todo lo que yo le quiera agregar son estos solutos. Yo puedo tener uno o más, puedo tener muchos solutos. Si tengo uno, con tener solamente uno, ya unifico soluto y solvente y creo la solución química, pero no tengo un límite de la cantidad de solutos que yo puedo establecer. Lo que sí voy a tener claro es la concentración en la cual yo tenga este soluto y en la cual yo tenga este solvente. ¿Por qué? Es muy diferente eh, si yo, por ejemplo, tengo dos vasos con agua, solamente agua. Entonces a un vaso le agrego una cucharada de azúcar y al otro vaso le agrego 5 cucharadas completas de azúcar. Cuando yo empiezo a agitarlo con una cuchara, ¿yo qué voy a observar? Que el primer vaso, el cual solamente tiene una cucharada de azúcar, se va a diluir más fácil este azúcar, ¿sí? En ese caso, ¿quién es el soluto? El azúcar. ¿Quién es el solvente? El agua. Entonces, se diluye por completo a comparación del otro vaso, del vaso número 2, al cual agregamos 5 cucharadas de azúcar. Es muy probable que por más que yo realice una agitación, no se diluya por completo este azúcar, sino que yo voy a observar que en la parte de abajo del vaso, en la parte inferior, quede como un concentrado de azúcar. Son las mismas mezclas porque ambas tienen lo mismo, tienen agua y tienen azúcar, pero la concentración de azúcar que yo agregué es diferente. Entonces, ¿yo qué puedo decir? Que sí, es una mezcla química de agua con fructosa, con sacarosa, pero la concentración es lo que los va a hacer diferente. En química, yo encuentro 4 tipos de soluciones diferentes. ¿Cuál es la principal diferencia? La cantidad de concentración del soluto que yo agregué, porque con esta cantidad de concentración es que yo conozco si mi mezcla fue diluida, se encuentra concentrada, se encuentra saturada o sobresaturada. Como su nombre lo indica, entonces, sobresaturada, chicos, es cuando yo tengo mucho soluto, que miren, si ven que en la parte de abajo es como el azúcar, ya llega un momento en la cual no lo puedo diluir más. Entonces me va a quedar como estos grumitos y me va a quedar esta concentración en la parte de abajo. Diluida es el otro extremo por completo. Es cuando la cantidad que yo agregué del soluto fue fácil de diluir y queda en una concentración baja, concentrada y saturada. Entonces vamos a estar observando que a medida que yo aumento la concentración de mi soluto, mi mezcla química va a ir cambiando. Esa es la principal diferencia entre los tipos de mezclas.
Pero en química nosotros debemos darle como apellidos, ¿sí? A estas mezclas. ¿Qué significa? Nosotros ya hemos hablado de las unidades. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de masa, hablamos, si yo doy el valor de masa, no puedo decir 200, no puedo decir 30, no, necesito conocer mi unidad. Es muy diferente si yo digo 30 kilogramos, a decir 30 gramos o a decir 30 miligramos. Todo esto es diferente. De la misma manera, es diferente con mis concentraciones. Espérenme, chicos, un momento, yo verifico algo acá en Teams. Ah, listo. Estaba preocupada porque no está grabando. Y sí. Entonces, en química yo tengo muchas formas eh, de denominar mis concentraciones. Lo importante es que yo logre reconocerlas al momento de yo observar o escuchar cuál es el tipo de concentración que me van a brindar. Entonces, en este momento vamos a conocer las más relevantes, las más importantes o las que son más nombradas, por ejemplo, en un laboratorio. Yo sé que cuando ustedes realizaron su práctica inicial del laboratorio, del curso, que fue reconocimiento, sí, inicial, en donde en un punto ustedes tenían que revisar los reactivos químicos, se pudieron dar cuenta que decían, por ejemplo, ácido clorhídrico, 0,1 ¿qué? N o 0,1 M mayúscula. Entonces puede que ustedes en ese momento no conocieran o no conocían qué significaba esa N mayúscula o qué significaba esa M mayúscula. O si tenían algún otro reactivo que decía 10% PP. Entonces se les hacía un poco complicado de reconocer. Pero, ¿qué significan estas unidades? Entonces, en términos de porcentaje, yo voy a poder contar con tres tipos de concentración distinta. Yo puedo tener porcentaje peso a peso, porcentaje peso volumen o porcentaje volumen volumen. Si les aparece masa a masa, es la misma que peso a peso. O le puede salir, por ejemplo, acá masa a volumen. Puede ser lo mismo. Esto, chicos, entonces peso o masa. Y les pueden aparecer de forma abreviada. Entonces, porcentaje P/P, pues ya sabemos que es peso-peso, porcentaje peso-volumen, P/V o volumen-volumen, V/V. Y la fórmula, es decir, cómo se va a interpretar. Porcentaje peso a peso es la masa del soluto sobre la masa de la solución. Recordemos, solución, solvente y soluto. Son tres nombres distintos. Soluto es el que yo agrego al solvente. Solvente es el que está en mayor cantidad. Cuando yo unifico soluto y solvente, obtengo mi solución. Si yo hablo de porcentaje peso volumen, entonces, con el solo nombre, ¿yo qué voy a reconocer? Bueno, peso va arriba, por lo tanto, debo tener una unidad de peso o de masa. En este caso, masa absoluto en gramos. Y abajo, si es volumen, entonces yo ya sé que el volumen puede ser mililitros, pueden ser litros, pueden ser onzas. Para este caso, como manejamos gramos en la parte de arriba, entonces mililitros en la parte de abajo por 100. ¿Por qué el por 100? Porque estamos hablando de una unidad de porcentaje. Entonces, siempre cuando utilicemos estas fórmulas de peso-peso, peso-volumen o volumen-volumen, debemos multiplicarlos por 100. Y de la misma forma, el último, volumen-volumen, volumen del soluto es sobre volumen de solución. Entonces, chicos, si quieren, ustedes le toman captura de pantalla de esto, lo anotan en un cuaderno. De todas maneras, como la grabación va a estar compartida, entonces ustedes pueden volverlo a revisar. ¿Por qué? Porque en esta tarea están utilizando estas fórmulas, pero también deben tener presente que en la última tarea que es un cuestionario, va a reunir todas las temáticas de todas las tareas. Entonces es muy probable que en algunas de estas preguntas les puedan salir sobre, por ejemplo, cuál es la fórmula de peso-volumen o un caso en el cual tengan que calcular
alguna de estas concentraciones. Entonces, todo esto lo deben tener anotadito. Tenemos la siguiente concentración, partes por millón. En el ejercicio 3, quienes ya lo han podido revisar, saben que nos consultan sobre las partes por millón. Nos piden que nosotros encontremos o realicemos el procedimiento para esta fórmula. ¿Qué son partes por millón? La fórmula, miligramos del soluto sobre litros o kilogramos de solución. Aquí debemos tener muy presente que nos pueden solicitar partes por millón en una solución que se encuentre líquida, ¿cierto? En este caso, volumen en litros, o que nos puedan dar el dato en masa, entonces kilogramos. Esta es la fórmula principal. Siempre arriba vamos a tener miligramos del soluto y abajo ya sea litros o ya sea kilogramos. Esta es la fórmula de partes por millón. Y las últimas tres concentraciones, que son las que más ustedes van a encontrar en los reactivos químicos, cuando tengan que calcular concentraciones, cuando tengan que calcular la cantidad relativa de una sustancia que se disuelve en un solvente. Recordemos, sustancia que se disuelve, ¿cómo se llama? Soluto. El soluto es el que se disuelve en mi solvente. Tengo estas tres últimas concentraciones: molaridad, normalidad y molalidad. Que sí es importante que, por ejemplo, yo aprenda a reconocer que si me dan una M mayúscula, entonces me dicen hidróxido de sodio 0,2 M mayúscula. Entonces yo ya sé que me están hablando de 0,2 molaridad. Distinto a si en el reactivo está hidróxido de sodio 0,2 M minúscula, porque la M minúscula ya es molalidad. O 0,2 N mayúscula, que es normalidad. Para este ejercicio nos piden calcular la molaridad. Entonces, ¿qué debemos tener presente? ¿Qué nos solicitan? ¿Qué tenemos y qué nos piden calcular? Entonces, moles de soluto. Yo sé que ustedes ya reconocen la palabra moles, ya lo hemos venido trabajando desde nuestro primer encuentro en las webs, cómo nosotros calculamos las moles desde una cantidad de masa que nos dan. ¿Qué debemos hacer? Recordemos, nos dan una masa en gramos. ¿Cómo convierto gramos a moles? Con el peso molecular. Entonces, ese peso molecular ustedes ya lo saben calcular, lo saben buscar. Para calcular la molaridad, entonces va moles de soluto arriba y en la parte de abajo vamos a colocar los litros de la solución. Para la normalidad, esto sí es diferente, equivalentes de soluto sobre el volumen de solución. Los equivalentes de soluto, chicos, bueno, vamos a hacer un ejercicio para revisar cómo los calculamos. Y molalidad, vuelve y juega. Miren, arriba aquí tenemos los moles del soluto nuevamente, pero a diferencia de la molaridad, en este caso vamos a tener en la parte de abajo masa del disolvente en kilogramos. Entonces, una nos piden litros, que es la molaridad, y la molalidad nos va a pedir kilogramos. Pero para entender cómo se desarrolla, cómo se emplean estas fórmulas, les vamos a hacer este siguiente ejercicio aplicado. Bueno, vamos a leerlo, vamos a mirar qué nos solicitan determinar y cuál va a ser el paso a paso para poder resolverlo. Nosotros estamos en una empresa de procesamiento de carnes que produce jamones curados que utilizan el nitrato de potasio. Acá nosotros observamos la fórmula así, abreviado KNO3, nitrato de potasio, como conservante para prevenir el crecimiento de bacterias, como Clostridium botulinum. Entonces, el nitrato de potasio, quienes ya trabajan en la industria de alimentos, sabemos que puede ser empleado como un conservante. Cada pieza de jamón que nosotros tenemos nos dicen que tiene ya un peso establecido. ¿De cuánto? De 800 gramos.
Nos dicen que la concentración de este conservante en mi producto final, es decir, la cantidad de nitrato de potasio que yo tengo en mi jamón, es del 0,15 pp. pp, peso. Entonces ya vamos relacionando qué fórmula de estas nosotros debemos emplear. Entonces, peso a peso. Seguimos. Nos dan la masa molar del reactivo y nos dicen que el límite máximo recomendado para este aditivo, recordemos que es un conservante en productos cárnicos, es de 200 partes por millón. Entonces yo ya sé qué significan partes por millón. Si yo me devuelvo, yo sé cuál es la fórmula de partes por millón. Entonces yo ya sé que ese valor significa 200 miligramos sobre la cantidad total ¿en qué? En kilogramos de la solución. Entonces yo voy relacionando qué fórmulas debo emplear, cuáles conozco. ¿Qué me va a pedir? Primero, necesito determinar la concentración en partes por millón del nitrato de potasio en mis piezas de jamón. Después de obtener este resultado, debo consultar, ¿se supera el límite de seguridad establecido? Es decir, yo puedo sacar a la venta esta pieza de jamón, supera la cantidad que por norma está establecido para consumo humano. Eso es lo que yo debo determinar. B, esa concentración la necesito conocer, pero ¿en qué? En molaridad. Y después de conocer estas concentraciones, voy y respondo, voy y consulto, investigo en la literatura cuál es la consecuencia o cuáles son estos efectos del consumo de este aditivo del nitrato de potasio para la salud humana y cuál también es la implicación sobre el uso de este aditivo en el medio ambiente. Entonces, esta tercera, ustedes la van a este punto C, lo van a realizar a través de una búsqueda bibliográfica. Van a investigar sobre el uso de este reactivo. Entonces, vamos a resolver el punto A y el punto B. ¿Cómo lo vamos a resolver? Ustedes siempre que tengan un ejercicio matemático, en donde les den valores, en donde hablen de unidades, lo importante es establecer primero qué les da el enunciado, para después conocer qué necesitan encontrar. Cuando ustedes reconocen qué deben encontrar, empiezan a buscar, empiezan a pensar, bueno, ¿cómo voy a llegar a ese resultado? ¿Qué fórmula me sirve? ¿Qué procedimiento es el adecuado para poder llegar a esta respuesta? Entonces acá vamos a revisar el paso a paso. Yo me voy a colocar acá una pluma. Entonces, primero, necesito identificar mi compuesto. Ya lo conozco, yo sé que es el nitrato de potasio. Necesito identificar qué valores me dan. ¿Qué me dan a mí? Entonces, a mí me están entregando la cantidad del peso del jamón, me dice que son 800 gramos. 800 gramos, yo mentalmente ya puedo hacer la fórmula de gramos a kilogramos. Recordemos, 1000 gramos es 1 kilogramos. Ustedes ya esa conversión la pueden hacer en la cabeza. Quiere decir que 800 gramos van a ser 0,8 kilogramos. ¿Qué más me dan en el enunciado? La concentración del reactivo en porcentaje peso a peso. Estos son los datos que me da el enunciado. ¿Y qué debo calcular? Primero, debo calcular las partes por millón y debo calcular la molaridad. Cuando yo voy y reviso mis fórmulas, ¿qué voy a encontrar? Aquí, parte por millón, que me pide cantidad del soluto, que ya la tengo, pero me piden los litros de la solución. Necesito encontrar litros de la solución. Ese me piden en el numeral A y en el numeral B me piden la molaridad. Moles del soluto. Bueno, no me dan los moles, ya revisamos en el enunciado, pero sí me dan la masa. Y yo con la masa puedo llegar a conocer los moles. Y los litros de la solución
No me lo dan en litros, pero puedo calcularlo. Entonces voy al ejercicio. Y vamos a empezar. Entonces, voy a quitar este cuadro acá, chicos. ¿Qué voy a hacer? Este porcentaje de peso a peso me va a brindar unos datos bastante importantes. En este caso, como es peso, ambos peso a peso, me va a entregar la cantidad de masa que yo tengo de este reactivo en en mi jamón. Recordemos, pero yo coloco acá un lápiz. Yo tengo toda la pieza del jamón, qué pena, pues si no lo dibujo perfectamente. A ver si me deja dibujar. Ay, a ver si me deja hacer. Espérenme un momento, chicos. Este es el jamón, ¿no? Pensemos que es un jamón. En este jamón yo le agregué mi reactivo. Yo sé que el reactivo que yo le agregué tenía esta concentración, pero yo quiero saber cuánto fue el total en masa que yo le agregué, que yo tengo. ¿Listo? Recordemos que la masa puede ser gramos, kilogramos, miligramos. Entonces vamos a hacer este proceso. Voy a empezar con la concentración. 0,15% peso de mi reactivo. Ese peso, ¿qué significa? Que yo tengo 0,15 gramos de nitrato de potasio sobre 100 gramos. Esto es lo que significa porcentaje peso a peso. Este valor sobre 100 gramos. Siempre va a ser así. Por ejemplo, si este porcentaje estuviera 0,30, entonces sería 0,30 sobre 100 gramos. Si es 1,27, entonces 1,27 sobre 100 gramos. Esa es la conversión que estamos haciendo. Entonces, yo acá estoy pasando de porcentaje a gramos, pero como tengo una pieza total de 800 gramos, entonces voy a multiplicarlo con la cantidad de peso que tengo en mi jamón. Entonces, hago esta división, multiplico por los 800 gramos y me da un valor de 1,2 gramos. En este ejercicio estamos realizando un ejemplo en masa. Ya vamos a realizar uno con volumen, con litros. Bueno, listo. Entonces, ¿qué sigue? Yo ya tengo 1,2 gramos. Pero si ustedes observaron la fórmula de partes por millón, me pide tener la masa en miligramos. Es decir, que debo hacer una conversión. Voy a pasar de gramos a miligramos. Esa también es una conversión que ustedes ya la han realizado en los ejercicios anteriores. Yo qué sé, o yo qué puedo investigar, que 1000 miligramos equivale a un gramo. 1000 miligramos equivale a un gramo. Realizamos esta fórmula 1,2 por 1000 gramos dividido 1, perdón, y voy a tener un total de 1200 miligramos del nitrato. Entonces aquí yo ya sé cuál es la cantidad del reactivo en mi jamón y cuál es la cantidad total del jamón. Recordemos que todo el jamón pesa 800 gramos. Esa es la solución grande. Entonces, todo el jamón pesa 0,8 kilogramos, pero en este jamón la cantidad que yo tengo del reactivo que yo le agregué es 1200 miligramos. Ya conociendo estos datos, ¿puedo calcular los partes por millón? Sí, los puedo calcular. ¿Qué me piden la fórmula? Miligramos del soluto. ¿Los tengo? Sí, los acabo de calcular. Miren, ¿cuál es el soluto en este caso? El reactivo que yo le agregué. Ese es el soluto. Entonces yo tengo 1200 miligramos. Entonces voy para acá. Listo. 1200 miligramos. Y abajo, bueno, la fórmula me dice que pueden ser en litros o en kilogramos. ¿Yo qué tengo acá? Tengo es un jamón, entonces el valor me lo van a dar en kilogramos. Entonces voy acá y que voy a colocar 0,8 kilogramos. De esta manera resuelvo las partes por millón. Miligramos, recordemos, miligramos sobre kilogramos. Sé que es 1500 partes por millón.
Bueno, ya resolví la primera parte del punto A. ¿Qué me dice? Acá tengo una pregunta. ¿Este resultado que acabamos de calcular supera el límite de seguridad establecido? ¿Yo dónde voy a revisar cuál es el límite? El mismo enunciado me lo está dando. En el enunciado me dice que el límite es 200 partes por millón. ¿Y cuánto tuvimos? ¿Cuánto? 1500. Quiere decir que excede y por mucho la concentración de ese reactivo en jamón. Quiere decir que si yo voy y consumo ese jamón, es muy probable que yo me enferme, porque me dicen, el cuerpo humano acepta máximo 200 partes por millón y yo le agregué 1500 partes por millón. Entonces, eso es algo que nosotros debemos evaluar internamente y aquí ya damos respuesta a nuestro punto número A. Voy a resolver el punto número B y vamos a pasar a preguntas, de pronto si tienen algunas dudas ustedes sobre esta parte. Entonces, chicos, ya resolvimos A, que fue partes por millón. Recuerden que todo nace entendiendo la fórmula y qué me piden. Cuando voy al cálculo de la molaridad, ¿yo qué necesito conocer? ¿Cuál es la fórmula? Listo. La fórmula de molaridad son los moles. ¿De quién? De mi soluto. En este caso, soluto es el nitrato de potasio, el que yo agregué, sobre litros de solución. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? En este caso, ustedes saben que el jamón eh, me da un valor en peso, pero como la molaridad me la está expresando en litros de solución, yo voy a tener en cuenta la humedad de este jamón para mis litros. ¿Listo? Esto es muy importante porque en algunos ejercicios presentan un dato de humedad. Para aquí, en este punto, es necesario la humedad. Bueno, ¿yo cómo calculo los moles? Yo voy a ir a una fórmula, yo la escribo por acá, que yo sé que ustedes la conocen, que la han utilizado, que es el peso molecular o masa molar. Recordemos, puede ser ppm o masa molar. Y voy a insertar acá una fórmula de ecuación. Ecuación, una fracción. Peso molecular, gramos sobre mol. Gramos mol. Ahí se me fue una. Esperen, chicos. Gramos mol. Esa es la fórmula. Pero yo qué necesito encontrar los moles. Esta ecuación está fácil de despejar. Entonces, el mol como está dividiendo, va a pasar al otro lado a multiplicar. Va a quedar mol por peso molecular. Pero como necesito que el mol quede solito, entonces el peso molecular, como estaría multiplicando con el mol, entonces va a pasar a dividir. Y siendo así, ¿cómo me va a quedar la fórmula? Entonces, mol es igual a gramos sobre peso molecular. ¿Listo, chicos? Con esta fórmula, yo ya puedo encontrar la cantidad de moles. ¿Cómo la encuentro? Entonces, gramos. Yo sé la cantidad de gramos. Sí, recordemos por acá en el enunciado que yo había encontrado la cantidad de gramos del reactivo, 1,2 gramos. Entonces, este es el valor que yo voy a llevarme para esta fórmula y voy a colocar 1,2 gramos y abajo el peso molecular. ¿De dónde sacan ustedes el peso molecular? Todo está acá, chicos. Peso molecular, la fórmula me está dando masa molar. En este caso es 101,1 gramos mol. Entonces, voy y despejo, reemplazo los valores y puedo encontrar el valor de mol. Les voy a colocar ese resultado. Bueno, acá ya se solucionó, me da 0,0119 moles. Y lo que hago es colocarlo sobre el valor del litro, en este caso, el valor de humedad, de la cantidad de agua que tengo en mi pierna de jamón. Hay algunos ejercicios que les da directamente la cantidad de litros. Entonces, acá la pueden colocar directamente. Bueno, chicos, hasta ahí de pronto alguna duda.
Voy a revisar el chat. Bueno, acá recordarles la asistencia, recordemos que ya varias veces la hemos firmado, ingresan al campus en la parte, después del nombre de cada uno de sus cursos, encuentran un espacio donde encuentran comunidades de participación, CIPAS, allí encuentran el nombre del encuentro y le dan confirmar asistencia. ¿Listo, chicos? Por el momento todo claro, hacemos el segundo ejercicio para que ya les quede más completo. Bueno, cualquier duda si les va surgiendo, pueden escribir en chat y yo quedo atenta. Vamos a hacer el segundo ejercicio sobre estas soluciones químicas. Vamos a tener de la misma manera un soluto, un solvente y la solución total. Ese caso es diferente. Miren, ¿qué vamos a tener? Tenemos que en una planta termoeléctrica se está emitiendo diariamente 120 toneladas de dióxido de azufre en un volumen total de gases de 60.000 metros cúbicos por día. La masa molar del dióxido de azufre es 64,66 gramos mol. ¿Qué me piden determinar? Nuevamente, ¿cuánta es la concentración de este dióxido en partes por millón? Y me piden encontrar cuál es la molaridad. Con estos datos vamos nosotros a explicar si esa cantidad de dióxido de azufre en el aire puede afectar la salud pública y puede afectar el impacto ambiental. Entonces, de esta manera, recordemos el punto C, ustedes se pueden referenciar de búsqueda bibliográfica, en este caso investigan si el dióxido de azufre afecta a los humanos, afecta al medio ambiente y pueden dar respuesta a este numeral C. Entonces, chicos, tenemos paso a paso igual que el ejercicio anterior. Identificamos el compuesto dióxido de azufre. Determinamos la masa, determinamos el volumen. ¿Para qué? Para calcular los partes por millón y para calcular la molaridad. Este ejercicio cambia un poco sobre el primer ejercicio. ¿Por qué? Porque en el primero hablábamos de peso de una masa. En este caso, ¿qué me están dando? Un gas. Entonces, quienes tengan el ejercicio sobre gas van a ver que es diferente. ¿Cómo iniciamos? Determinando la cantidad de masa en qué? En miligramos. ¿Por qué en miligramos? Porque la fórmula de partes por millón me exige que esa masa del soluto es en miligramos. ¿Qué me da el enunciado? Me dice que tengo 120 toneladas. Aquí es más directo. ¿Por qué? Porque yo ya sé que tengo que pasar de toneladas a miligramos. Yo puedo buscar la conversión en internet, el paso a paso de qué equivale. Entonces, en este caso, 1.000 kilogramos es una tonelada. Entonces, aquí paso de toneladas a kilogramos. ¿Cómo paso de kilogramos a gramos? Yo sé que 1.000 gramos es un kilogramo. Y paso finalmente de gramos a miligramos. 1.000 miligramos es un gramo. Multiplico los de arriba y divido con los de abajo y obtengo el valor total de miligramos. No se me asusten si ven un número muy grande, no hay ningún inconveniente, entonces les puede dar este valor. Con ese valor, ¿yo qué voy a hacer? Determinar el volumen. En este caso, ¿tengo que calcularlo? No, porque miren, el ejercicio me da un volumen. Recordemos que metros cúbicos es una unidad de volumen. Entonces ya la tengo directamente. No necesito calcularlo como en el ejercicio anterior, que era más. Queda mucho más fácil porque, chicos, miren, yo ya tengo la masa del soluto y tengo el volumen total, pero el volumen total en que me lo piden en litros. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pasar estos metros cúbicos a litros y de esta manera yo lo voy a poder colocar en la parte de abajo.
¿Qué pasó en esta parte? Entonces, acá estamos realizando el cambio internamente, ¿sí? De metros cúbicos a litros para calcular los litros y después tomo mis 120 miligramos y los paso, perdón, y los divido en metros cúbicos para obtener mis partes por mil. Y acá, chicos, cuando hablamos de molaridad, entonces, los moles del soluto, ¿recordamos cómo eran los moles? Con mi peso molecular. ¿De dónde sacan el peso molecular? Voy a copiar esta fórmula que había puesto por acá. El peso molecular me lo da el enunciado. Miren acá. La masa molar. Masa molar es la misma peso molecular. En este caso, gramos por mol a la menos uno significa que el mol está abajo. Chicos, micrófonos, esperemos ya ahorita vuelvo y les doy la palabra. Entonces, masa molar es 64.066. Con esa fórmula, ¿yo qué voy a hacer? Vuelvo y juego acá. Voy a encontrar los moles. Entonces, arriba voy a tener los gramos totales y abajo divido en el peso molecular. Cancelo gramos y obtengo mis moles. Y como la fórmula de molaridad, mírenla. Moles sobre litros. ¿El volumen lo tengo? Sí, pero lo tenía en metros cúbicos, entonces ya lo pasé a litros. Y arriba, pues acabo de calcular los moles. Entonces, divido moles sobre litro y obtengo el valor de molaridad. ¿Listo, chicos? Ustedes así resuelven, así pueden encontrar las concentraciones del soluto en una sustancia. Así se resuelve el ejercicio número 3. Así se resuelve la práctica laboratorio que ustedes van a realizar, en donde tienen que titular, en donde tienen que encontrar la cantidad del soluto en una solución. Entonces, por favor, tengan muy presente el paso a paso de cómo lo realizamos. Bueno, chicos, entonces, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta sobre este ejercicio? Ya el otro ejercicio, el punto 4 no es de fórmulas, sino ya les explico cómo se realiza, pero antes de pasar allá, quiero saber si les quedó todo claro. Recordarles que partes por millón, miligramos sobre litro o kilogramos y molaridad. Esas son las únicas dos fórmulas que van a emplear. Todos los puntos, todos los ejercicios son tal cual. Lo único que varía es el compuesto y varían los datos. Entonces, para que estén muy conscientes de esa parte. Listo, chicos. Laura, sí, para hacer el trabajo de plantillas de Word. Listo. Entonces voy a ir acá al campus un momento antes de pasar al último ejercicio para mostrarles esta parte. Hay plantillas, al igual que en las otras tareas que hemos entregado. Ustedes ingresan al curso. Este es el campus que a ustedes les aparece tal cual. Vamos al momento intermedio. En este momento nos encontramos en la tarea 3. Vamos a ir a guía de aprendizaje. En la guía de aprendizaje, entonces se encuentran todo lo que ustedes deben desarrollar. Recuerden que acá nos dicen la fecha, ya tienen que entregar la tarea hasta el domingo, 12 tienen plazo. Todo esto ustedes ya lo miraron en la cita anterior. Ejercicio 1 ya lo explicamos. Entonces, ejercicio 2 también ya lo vimos. Estamos abordando el ejercicio 3. Ustedes en el foro comentaron qué letra tenía, entonces la estudiante que seleccionó letra A, entonces sabe, solamente desarrolla donde dice escenario A. Si alguien seleccionó la letra D, entonces viene y busca donde dice escenario D y solamente desarrolla esta parte. Entonces tienen que revisar muy bien cuál es gas, cuál es masa y cuál tiene líquidos, porque así va a variar si ustedes seguían sobre el ejercicio 1 o sobre el ejercicio 2. ¿Listo, chicos? ¿Y en dónde lo entregan? Entonces, ustedes van acá arriba y encuentran anexo 2, tarea 3. Cuando le dan clic, se va a descargar un documento en Word. Esta es la plantilla que ustedes deben entregar diligenciada con los procedimientos y los resultados en el campus. Todo esto ya está establecido según normas APA, entonces no le vamos a cambiar nada.
¿Qué van a hacer? Colocan sus nombres, sus apellidos, su número de documento y empiezan a resolver. Entonces, en la tabla simplemente los resultados y en la parte acá de abajo ustedes colocan entonces procedimiento o cálculo y empiezan a desarrollar todos los ejercicios, todas las fuentes. En el ejercicio en 3 que estamos haciendo, entonces vienen acá abajito y dicen, profe, yo seleccioné la letra C. Entonces, en el numeral A me dio que yo tuve, por ejemplo, 3.25 partes por millón, obtuve que eran 2 molar y acá pues todo lo que investigué. Y acá abajo, entonces van a decir, bueno, para yo calcular esos datos, ¿qué fórmulas empleé? Entonces, todo esto que desarrollamos acá es lo que ustedes van a colocar aquí en la parte de abajo. ¿Listo, chicos? Entonces, ese es el entregable. Y vamos a hablar del ejercicio 4. Este ejercicio 4 es un punto en el cual nosotros deseamos que ustedes comiencen a investigar en la parte científica, en la parte bibliográfica. Ustedes tuvieron un webinar en donde un experto internacional pudo compartir con ustedes un proyecto de investigación que él ha realizado, en donde ha utilizado o ha empleado la química para llegar a ese proyecto. Sí. Entonces, esa es una muestra del uso que nosotros podemos darle a todo esto que aprendemos aquí, ya en la parte productiva, en la parte de investigación, en ese caso. ¿Qué me pide el ejercicio número 4? Quiero mostrarles acá en la guía. Entonces, ejercicio 4. Bueno, primero me pedía que yo asista al webinar en donde un experto me va a explicar toda la parte de investigación. Si usted no logró asistir a este webinar, usted puede ingresar al foro porque en el foro se cargó la grabación de este webinar. Entonces, ustedes ingresan, tarea 3, foro de discusión, a mí me aparece, Alice. Entonces, digamos, a ustedes les aparece diferente, pero el mismo foro. Ustedes buscan todo lo que le hemos compartido. Esa, por ejemplo, es la web conferencia donde se explicó todo. Esta fue la invitación del webinar. Y acá abajo está el webinar. Si alguien no pudo asistir, le recomiendo que lo escuche, que lo mire. Son aportes bastante relevantes con el curso que nosotros estamos viendo. Listo, entonces ustedes ya asistieron y ya lo vieron. Con base en lo que ustedes aprendieron, vamos a empezar a hacer una búsqueda bibliográfica. Ya les explico cómo lo hacemos con las bases de datos de la universidad. Entonces, ustedes van a investigar un artículo en español y otro en inglés. Ustedes lo van a leer, lo van a revisar. Pueden, es sugerencia, chicos. Recuerden que acá les sugerimos estos temas. Ustedes pueden abotar otros diferentes. ¿Relacionados a cuál? ¿A qué temas? Miren, en la tabla número 4 le brindamos varias temáticas. Ustedes pueden buscar un artículo, por ejemplo, si yo estudio ingeniería de alimentos, pues puedo buscar algo relacionado a ingeniería de alimentos. Si yo estudio tecnología en regencia de farmacia, pues puedo buscar algo relacionado a farmacia, en la industria farmacéutica. Si estudio zootecnia, si estudio ingeniería ambiental, entonces es amplia la temática que usted tiene para poder investigar. Y después de revisar estos artículos científicos, entonces voy a ir a resolver lo que me piden en mi anexo. Entonces, ¿qué tengo que resolver? Voy a ir a mi anexo y vengo a la tabla 4. ¿Qué me pide la tabla 4? Primero, escriba el área de formación que usted investigó. Listo, entonces yo quiero investigar sobre la industria de alimentos. Entonces acá voy a colocar lo que usted quiso investigar. Capturas de pantalla. Ya vamos a tomar capturas de pantalla. ¿Qué me va a pedir? Que yo coloque el título, el resumen, la introducción, el análisis, las conclusiones y las referencias bibliográficas. No es que ustedes se lo inventen, chicos, es que con base al artículo que ustedes investigan, lo puedan colocar acá en esta tabla. Es como yo conozco las bases de datos de mi universidad. Les voy a mostrar una ruta donde desde su campus ustedes van a poder ingresar.
Cuando ustedes ingresan al campus, esta es la pantalla principal que ustedes observan. Acá se les estoy resaltando aquí, tienen H biblioteca. Cuando yo doy clic, se va a habilitar una página web con todo lo referente a la biblioteca que ustedes tienen disponible. En este caso vamos a abordar las bases de datos. Entonces voy a darle clic aquí a bases de datos. ¿Qué son las bases de datos? Las bases de datos, en este caso son páginas, ¿cierto? Se encuentran centralizadas en donde nosotros vamos a encontrar diversas investigaciones, diversos artículos científicos en distintos idiomas sobre distintas temáticas de investigaciones que se han realizado. Acá ustedes tienen en total, miren, 238 bases de datos disponibles gratuitas a las cuales ustedes pueden ingresar. Ustedes pueden entrar a esta biblioteca cuando ustedes lo deseen. Pueden utilizarlas en otros cursos, están a disposición de ustedes siempre. Ustedes lo pueden hacer. ¿Qué base de datos les recomiendo? Bueno, por ejemplo, esta que es Cielo, me parece bastante llamativa. ScienceDirect es bastante empleada. Scopus, tienen muchísimas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, voy a ingresar a Cielo. Entonces, ingreso a Cielo, inmediatamente me abre. ¿Listo, chicos? ¿Qué voy a hacer? Voy a colocar una palabra que me parezca interesante. Entonces, en este caso, voy a investigar sobre, bueno, algo sobre alimentos, por ejemplo, conservantes. Lo que ustedes deseen. Listo. Le di buscar y miren todo lo que me apareció. La cantidad de resultados que yo tengo con una sola palabra. Casi que 1.401.449 artículos que relacionan la palabra conservante. Si ustedes quieren ser más específicos, entonces pueden colocarlo, bueno, conservantes, vamos a ver si nos aparece. Voy a colocar cárnicos. A ver si aparece. Listo, si ven, acá ya se filtró, ya tengo menos. O sea, con estos datos solamente tengo 8. Ustedes van a ingresar a 2 artículos. Nosotros les pedimos que uno sea en español y otro sea en inglés, como para empezar a que ustedes desarrollen esta habilidad. Por ejemplo, aquí es muy fácil porque el primero está en inglés y el segundo está en español. Ustedes lo abren, voy a abrir los dos de una vez. Creen que está cargando. Ustedes lo van a leer, lo van a revisar. Listo, entonces lo leen, revisan de qué se trata, todo tienen acá. Ustedes solamente van a seleccionar uno de estos dos y van a empezar a completar lo que les pide la tabla. Entonces, captura de pantalla, listo. Entonces le va a tomar captura de pantalla. Captura de pantalla. Coloco la captura de pantalla de los dos artículos acá. Entonces acá coloco la otra. Título. Entonces, fácil, chicos. Yo vengo acá, copio, pego. Ese fue el título. Resumen. Entonces, ¿cuál fue el resumen? ¿Dónde tienen el resumen? Acá está el resumen. Ustedes no tienen por qué inventarse un nuevo resumen. Copian y pegas. Introducción. ¿Hay introducción? Sí, hay introducción. ¿Qué sí pueden hacer? Como esto es muy largo, ustedes pueden resumirlo. Entonces, no colocar toda esta introducción, sino abreviarlo a un párrafo, a 2 párrafos. Análisis, conclusiones y referencias bibliográficas. ¿Cuáles? ¿Qué análisis? El que me brinda acá. Entonces, voy a buscar si acá tenemos análisis. O está, bueno, acá están las referencias al final, puedo copiar algunas, puedo copiar todas. Creo que el análisis está inmerso aquí en la discusión. Técnicas, compuestos. Bueno, tendríamos acá que revisar, porque en este caso el análisis está en la misma introducción. Quiero ver en otro artículo. En este caso, mire, está separado materiales y métodos, introducción. Materiales y métodos no me lo piden, entonces no tengo por qué colocarlo. Resultados. Y aquí, discusión, análisis.
Entonces, esto yo lo voy a copiar, lo voy a llevar, no todo, por eso les pido que lo abrevien. Lo coloco acá en la tabla y así damos por terminado, bueno, de la misma manera en inglés, ¿no? Tienen que llenar ambos, chicos, no me vayan a dejar uno vacío. Ambos tienen que diligenciar. Y así completamos la tabla número 4 y así completan los 4 ejercicios de la tarea 3. Recordar, por favor, acá en la tabla final, ustedes que van a colocar si realizaron el avance o no en el foro. Pueden escribir simplemente sí, no o colocar la captura de pantalla. Y al final, fundamental, colocar la referencia a las normas APAS que usted empleó para resolver toda la tarea. Yo que siempre les digo, ¿cuáles pueden utilizar? Entonces, los mismos que nosotros les damos en el campus. Cuando ustedes ingresan al curso, o irme acá al curso, química, ustedes acá, momento intermedio, tarea 3, cuentan con referencia bibliográfica, miren, contenidos y referentes. Son libros que ustedes tienen a disposición para poder revisar temática que nosotros les estamos explicando acá. Entonces, ustedes pueden copiar y pegar esta misma referencia bibliográfica que es en base a toda la temática de la tarea. La colocan acá y dan por terminada toda la tarea. ¿Listo, chicos? Estas últimos dos, pues ya son un poco más cortos, son más rápidos de hacer. ¿Qué les aconsejo? Recordar que no es permitido, por ejemplo, colocar imágenes, capturas de pantalla. ¿En qué sentido? En que yo coloco, yo sé que pues nosotros podemos utilizar inteligencia artificial, claro que sí, pero analizarlo. Y no podemos copiar el resultado que me da ya como una captura de pantalla y pasarlo acá al trabajo. No. Nosotros debemos emplear las fórmulas que me genera aquí en insertar ecuación el documento. Entonces yo empiezo acá, por ejemplo, Traducir todo. entonces, por ejemplo, mol. Entonces, mol, ay, se me fue. Entonces empiezo, gramo, mol. Entonces recordar que siempre lo debemos utilizar acá. ¿Listo, chicos? Bueno, chicos, ya veo manitos levantadas por aquí. Listo, voy a Profe, resolver. disculpe. Tranquilo, cuéntame. Profe, disculpe. En el ejercicio 4 toca traducir todo. No, no necesariamente. Debes Ok. completar lo que te dice la tabla, pero resumido. O sea, no copien todo el artículo y lo peguen, no, un párrafo, dos párrafos, pero sí debes completar la columna que está en español y la columna que está en inglés. ¿Listo? No dejes uno O sea, vacío. profe, que son dos diferentes. Ok, profe. Sí, señor. Sí. Profe, o sea que son dos diferentes, uno en español diferente y en inglés es diferente. Sí, señor. Por eso, ¿te acuerdas que piden buscar dos artículos? Español e inglés. Puede ser de la misma temática. No hay ningún inconveniente. Voy a responder, espérenme, ya les doy la palabra, voy a responder esas preguntas acá en el chat. Laura Sofía. ¿Toca volver a seleccionar letra para el nuevo trabajo? Sí, recordemos que siempre que empezamos la nueva tarea debemos ingresar al foro para escoger la letra, porque puede que un compañero haya seleccionado la misma letra que usted utilizó en la tarea pasada, entonces tienes que seleccionarla en el foro. ¿Esto que ha grabado? Sí, yo creo que ya ahorita que terminemos, subo la grabación en YouTube y ya desde mañana se va a estar compartiendo. Deben hacer una investigación diferente al tema del webinar. ¿Qué pueden hacer? Por ejemplo, el webinar habló de fermentación. Entonces pueden en las bases de datos colocar fermentación y pueden buscar un artículo científico relacionado a ese tema. Entonces pueden emplear el mismo tema. ¿Listo, chicos? Bueno, voy a dar la palabra aquí en orden. Dairo. Hola, Dairo, buenas tardes. Ahí te escucho. No, profe, lo que le pregunté es que si en el ejercicio Bueno, 4. Oye, listo, ya. listo, perfecto. Listo, gracias, profe. Dale, listo. Entonces, Edimer, por ahí tienes la manito. Profe, muy buenas tardes compañeros. Profe, es lo siguiente, con respecto a al cuarto ejercicio, en el caso mío que es de zootecnia, yo puedo hacer cualquier tipo de investigación, pero tienen que ser dos investigaciones diferentes, o sea, dos Sí, artículos diferentes. sí, señor. Pues tienen que ser dos artículos diferentes, pueden ser del mismo tema, pero tienen que ser dos artículos diferentes.
Y la otra, en el caso de que mire que cuando usted explicaba lo que tenía que ver con las conclusiones, esas conclusiones, o sea, no tengo que inventarme ninguna, sacar ninguna conclusión propia mía, sino que la conclusión que da el artículo, ¿cierto? Sí, señor, no te inventas nada, Prácti- lo mismo que dice en el artículo. O sea, esta es la conclusión del prácticamente es autor. simplemente es buscarlo y copiar y pegar Sí, en otras palabras, ¿sí? sí, pero resumirlo. ¿Por qué resumirlo? Porque ustedes se van a dar cuenta que hay artículos de 10, 12 páginas. Entonces, pues no copien todo, sino que traten de sintetizar y ahí sí lo pasan a la página, a la tabla. O- Ok, listo, profe. Muchas gracias. Era eso. Muy amable. Y usted dime que estés muy bien. Y Rubiel, Gracias. Rubiel, tienes la manito levantada, te escucho. Creo que no. Bueno, si no, si quieres me escribes por chat. Si tienes alguna duda, yo te puedo resolver la pregunta que tengas. ¿Listo? Bueno, chicos, no siendo más, muchas gracias por compartir este encuentro conmigo, muchas gracias por su asistencia, muchos ánimos, ya casi quedamos un poquito más allá de la mitad del curso. Recordarles que hasta el domingo 12 tienen plazo para poder entregar esa tarea. Les estaré compartiendo la grabación, espero que se encuentren muy bien. Cualquier duda, recuerden que ustedes pueden entrar a tutor en línea que de lunes a viernes y el sábado en la mañana pueden encontrar aquí tutores disponibles. Si ingresan y de pronto no hay algún tutor, damos una esperita que nosotros ingresamos allí con ustedes. ¿Listo, chicos? Que estén muy bien, que tengan muy buen resto de día. Hasta luego. Nos Profe, vemos, señor. profe, Señor. una última, es un favor. Esto, Señor. yo no había tenido mucho tiempo de pasar avances al foro, apenas lo subí hoy en la tarde. Sí. Le agradezco cualquier recomendación, profe. ¿Vale? Muchas Listo, gracias. perfecto, listo, chicos. ¿Vale? Recuerden, dale, perfecto. Recuerden que ustedes tienen hasta el 9 de abril, nosotros retroalimentamos foro. Listo, chicos, todavía tienen casi que 3 días para poder subir avances. Bueno, chicos, ahora sí que estén muy bien. Hasta luego.